Nos haríamos trampas al solitario si no recordásemos que Tres Cantos es pionero en la aplicación de la ley de matrimonio de personas del mismo sexo. Por eso acudimos a entrevistarnos con José Luis Martínez, que fue el primer concejal que ofició la primera boda homosexual de nuestro país. En este año 2025 tenemos el gran honor de celebrar los 20 años del primer matrimonio homosexual que se celebró aquí, donde estamos, en el Ayuntamiento de Tres Cantos. Y bueno, para comentar ese momento y tener una charla distendida, tenemos al concejal que celebró ese matrimonio, que es José Luis Martínez Cestao. Y bueno, pues el honor y el privilegio de contar contigo, José Luis, para que nos cuentes qué supuso ese momento. Quería hacerte varias preguntas. ¿Cómo fue ese día? ¿Cómo se vivió ese día aquí en el Ayuntamiento? Sí, bueno, ese día, pues, primero decir que fue a través de una concejala, una ex concejala, Marta Menéndez, que era hermana de uno de los contrayentes, como yo los conocí. El día en Tres Cantos fue muy tranquilo. Lo que pasa es que por la tarde, cuando aparecieron ya, pues como 80 o 90 medios de comunicación, pues la cosa se animó mucho. Es decir, era impresionante la expectación que había, sobre todo a nivel mediático. En el pueblo no había un movimiento especial. Ahora, el movimiento mediático que generó la primera boda gay de España sí fue impresionante. Y ese día pues lo recuerdo pues con mucho cariño, es decir, porque hubo mucha gente de todas las fuerzas políticas de la izquierda, gente de la asociación de vecinos que se volcó también en este tema, y en general pues mucha gente celebrando un paso importante en la historia de las libertades en España, y eso es lo que hacía un día histórico. Claro, eso te iba a preguntar también por el contexto político del momento, qué es lo que movió. Imagino que se moverían muchas cuestiones, ¿no?, a nivel social y político, y bueno, que cómo se vivió aquí en concreto, y bueno, qué tipo de personas, ya lo has comentado, ¿no?, personas muy vinculadas a la izquierda, movimiento asociativo, pero cómo se vivió y qué supuso ese momento. Hombre, yo creo que a nivel social, ahora me centro más en Tres Cantos, a nivel social en España, pues lo que he dicho, un paso muy importante en la historia de las libertades civiles y un paso muy importante en la igualdad de las personas, independientemente de su sexo, de su raza, como dice la Constitución, ¿no? Sí. Y por lo tanto, aquí en Tres Cantos, sobre todo fue en los movimientos sociales y en los movimientos más situados a la izquierda. En general, el ayuntamiento, las fuerzas políticas, yo era concejal de Izquierda Unida, las demás fuerzas políticas mantuvieron respeto al asunto. Por supuesto, en ese tiempo no estaba Vox, no sé cómo hubiera reaccionado. No hubieran asistido. Eso seguro. Pero la gente por decir, conservadora y de derecha de aquí reaccionó perfectamente. Quiero decir, no, la verdad hay que decirlo, porque no hubo ningún amago de ningún boicot, ningún amago de ningún incidente, y se hizo todo pues muy tranquilo, muy sereno. Tal vez, e incluso lo que podría decir es que aparte de la repercusión en España, la repercusión internacional fue brutal. Me acuerdo que me llamaron de América Latina cantidad de emisoras, tanto de televisión como de radio. En Europa, la agencia Reuters, pero tanta repercusión como en América Latina. Me preguntaban, ¿pero qué está pasando ahí? Hay manifestaciones, hay reacción popular, en el sentido de que hubiera gente que estuviera en contra, y no. Y les dije, pues lo que te estoy diciendo a ti, no hay nada. Quiero decir, hay un día muy tranquilo, estamos celebrando una fiesta, estamos celebrando
una efeméride que significa un hito histórico en este país, y creemos que estamos haciendo historia y por lo tanto, después de la boda, pues nos vamos a ir, como nos fuimos a un bar que había enfrente y nos tomamos unas cervezas y fue un día de alegría. Estaba la familia de Emilio, que vino prácticamente toda su familia. Me acuerdo de su madre, que era muy mayor y que estaba realmente emocionada. O sea que fue una boda normal, pero sabiendo todos que estábamos contribuyendo a todo lo que he dicho en cuanto a avances sociales. Sí, es lógico, tú lo has dicho, ¿no? Todos los medios que se desplazaron, porque claro, era el primer matrimonio homosexual de España y la imagen que se proyectaba de España era de apertura, de cambio, ¿no? Entonces, claro, al final pues había muchísimo interés. Fue una de las leyes que hizo el gobierno de Zapatero, los primeros 4 años del gobierno de Zapatero, por lo menos bajo mi prisma, fueron un avance muy importante en derechos y libertades. Y esta ley, como la ley de dependencia, en fin, son cosas que se han hecho que han sido importantes. Luego tendremos otras visiones con respecto a lo que fue la segunda parte, pero desde luego esta ley, que auspiciada por el gobierno de Zapatero, pues crea un antes y un después, y crea, a pesar de lo que la derecha dijo, luego, como siempre pasa, la derecha vocifera, pero luego no cambia nada de lo que se hace. Y lo sabemos desde la ley del divorcio, el aborto, el matrimonio gay, pues todo ponen el grito en el cielo, pero luego esas libertades se mantienen y esas conquistas se mantienen. Es una de las cosas que también ahora, con la extrema derecha y el auge de la extrema derecha, vamos a ver en el futuro cómo qué pasan con esas cosas, ¿no? Porque vamos a tener que mantener lo que hemos conquistado, y mantenerlo se mantiene en la calle y se mantiene con las movilizaciones, porque lo que estamos viendo es un retroceso o un intento de retroceso en estos momentos. Entonces, lo digo esto como viene a colación por el futuro que se nos presenta con los cambios actuales, ¿no? También, sí, muy importante en ese momento político, la ley del 2004 de protección a las víctimas de violencia de género, por ejemplo, que es algo que tampoco podemos permitir que se dé un paso atrás. Y al final lo que tú dices, la derecha critica, pero luego utiliza esas leyes. De hecho, pues yo me alegro muchísimo. Hay muchísimos cargos públicos del Partido Popular que están casados felizmente con sus parejas del mismo sexo, y estos avances están luego para el disfrute de toda la sociedad, ¿no? Son leyes que se tienen que atener a la realidad social de un país, y la realidad social, para bien y para mal, es de todos y todas. Entonces, también de la derecha. Lo que pasa es que la derecha normalmente quiere utilizar políticamente estas cosas para intentar ganar votos, pero luego nada. Luego además las utilizan, que nos parece fenomenal, pero hay que aguantarles siempre el chapón de críticas para luego no tocarlas, que está muy bien, que es como debe ser, cosas que suponen un avance. Además, las leyes están también para eso, para ir avanzando junto con la sociedad y que determinadas cuestiones se consoliden. También, lógicamente, desde el aspecto legal, ¿no? Y también, lógicamente, que había acompañado una serie de medidas económicas, porque si no tampoco tienen resultado. Y ya por último, José Luis, un poquito de salseo. Cuéntanos un poquito a ver quién asistió a esa famosa boda, primera boda homosexual. Se me había olvidado decir que vino el concejal socialista del Ayuntamiento de Madrid, Pedro Cerolo, que sabía su historia reivindicativa, había protagonizado muchísimas luchas en torno a la igualdad y en cuanto al matrimonio gay. Estuvo aquí porque era amigo de Emilio y de Carlos, y luego los asistentes, bueno, todos los medios de comunicación que llenaban el salón de plenos, y la gente de la asociación. Hubo arroz, hubo vivan los novios, hubo todo lo que hay en las bodas clásicas, pero con ese sentimiento de momento histórico.
Luego estuvimos tomando cervezas, estuvimos con la familia, y es que pues poco más te puedo contar, porque él se desarrolló con plena normalidad, con mucha expectación, tanto dentro de España como fuera de España, y ahí estuvimos todos juntos y alegrándonos un montón de lo que estaba pasando. Insisto, era el mundillo progre de Tres Cantos, es el que se dio cita en el salón de plenos, y a la salida, sin ningún incidente, afortunadamente, y con mucha alegría. ¿Te acuerdas del día del año que fue? Fue el 11, me parece que fue el 11 de julio del 2025. 2005. Del 2005. Un calor impresionante que hacía, un verano bueno, y se fue el 11 de julio. 11 de julio. Pues agradecerte, José Luis, que hayas compartido con nosotros ese momento y el relato de lo que supuso en aquel momento este hecho histórico. Y bueno, por nuestra parte ahora estamos en coalición, como tú eres parte además del equipo de Por Tres Cantos, y de Por Tres Cantos vamos a solicitar al gobierno municipal, y esperemos que no haya ningún problema para que se hagan las celebraciones que corresponden para ese 20 aniversario del primer matrimonio homosexual que tuvo lugar aquí en Tres Cantos el 11 de julio de 2005. Lo celebraremos el 11 de julio de 2025. Muchísimas gracias, José Luis. Nada, gracias a ti. Gracias.